Llegas a una ciudad que siempre has querido conocer y empiezas a caminar por el centro y ves una plaza enorme, una avenida demasiado solemne, un edificio que parece puesto ahí para imponerse. Y antes de entender bien qué estás viendo, ya percibes algo muy concreto. Aquí no construyeron simplemente para vivir, aquí construyeron para que el poder se notara. A eso es a lo que llamamos ciudades imperiales. Y no me refiero simplemente a una ciudad vieja, ni a una ciudad monumental, ni a un lugar con palacios bonitos. Hablo de algo mucho más preciso. Ciudades que fueron diseñadas para representar poder. Ciudades que no solo tenían que funcionar, sino también escenificar el mando, hacer visible quién ocupaba el centro, quién organizaba el orden y cómo debía sentirse la distancia entre el poder y los demás. El imperio cayó, la dinastía desapareció, el mapa cambió y el régimen se transformó, pero la ciudad sigue ahí y sigue conservando algo muy difícil de borrar, la memoria de haber sido el centro de un orden. Eso es lo que vamos a explorar en este episodio. ¿Qué hace imperial a una ciudad y cómo se ve esa lógica en lugares tan distintos como Viena, Estambul, San Petersburgo e Isfahán? Soy Juliana Hurtado, comenzamos. ¿Qué hace que una ciudad sea realmente imperial? Porque no basta con que haya sido capital de un imperio. Tampoco basta con que tenga edificios monumentales, historia acumulada o un centro histórico impresionante. Hay ciudades que fueron sede de poder y sin embargo no dejaron una huella imperial tan visible. Pero hay otras en donde esa lógica sigue ahí casi intacta, en la manera en cómo está organizado su espacio. No existe una receta universal, no todas las ciudades imperiales se ven igual, porque no todos los imperios imaginaron el poder del mismo modo. Piensen que la Viena de los Habsburgo no habla el mismo idioma visual que la Estambul bajo los otomanos, y los zares rusos no construyeron San Petersburgo con la misma lógica que el Shah de Persia lo hizo con Isfahán. Pero aún así, sí hay ciertas pistas que ayudan mucho a reconocer cuando una ciudad no solo alojó poder, sino que fue pensada para volverlo visible. Lo primero es la escala. En una ciudad imperial el espacio rara vez está hecha para que uno se sienta simplemente cómodo. Está hecha para que el centro pese. La plaza es más grande de lo necesario, la avenida es más solemne, el edificio es más rotundo. Todo parece agrandado para producir una sensación muy concreta. Aquí el individuo importa menos que el orden que lo supera. Lo segundo es la centralidad. Una ciudad imperial no solo concentra población o riqueza, concentra poder político, ceremonial, simbólico y muchas veces religioso. No es un centro cualquiera dentro del mapa, es el lugar desde donde se manda, se representa el poder y se organiza la misma idea del imperio. Por eso estas ciudades el centro no suele ser solo centro geográfico, es centro de gravedad. El tercero es la escenografía. El poder imperial no quiere pasar desapercibido, quiere hacerse visible, convincente, casi inevitable. Y para eso usa la ciudad como escenario. Ejes, perspectivas, cúpulas, plazas, palacios, grandes accesos, secuencias urbanas. Lo importante no es solo cada edificio por separado, sino la manera como todo parece dispuesto en sincronía para hacerse visible ante locales y extranjeros. Y lo cuarto es la persistencia, porque lo más fascinante de estas ciudades es que el imperio pudo haber desaparecido, pero la forma urbana sigue hablando. Cambiaron los regímenes, cambiaron los usos, cambiaron los discursos, pero quedó una memoria material de esa antigua centralidad. Y eso hace que todavía hoy, siglos después, uno pueda caminar por ciertos lugares y sentir que el poder no terminó de irse del todo. Veamos algunos ejemplos muy concretos. Viena es una ciudad que todavía hoy da una impresión muy precisa: orden, elegancia, control, refinamiento. Pero si queremos explicar por qué Viena se siente imperial, no podemos quedarnos en elegancia. Hay que hablar de la concentración del mando. Tenemos el Hofburg, que durante más de 6 siglos fue residencia de los Habsburgo y centro de gobierno de una de las dinastías más poderosas de Europa. No estamos hablando de un palacio aislado, sino de un complejo gigantesco, ampliado durante siglos, que terminó ocupando más de 300.000 metros cuadrados. Esto nos demuestra que el poder no estaba de paso. Aquí se instaló con vocación de permanencia. Otro rasgo de Viena como ciudad imperial es que el poder no se concentra solo en un edificio, sino en un núcleo urbano entero. Alrededor del Hofburg se articulan la corte, la burocracia, los espacios ceremoniales, la biblioteca nacional, la capilla imperial, los museos, Heldenplatz. Es decir, Viena no organiza el mando como una fortaleza militar ni como una ciudad de conquista permanente, sino que la organiza como una mezcla de corte, de administración, de representación. Por eso al caminarla uno siente menos brutalidad que en otras capitales imperiales, pero mucha más continuidad entre cultura y poder. Luego está el Ringstraße, que me parece decisivo para entender la ciudad. En el siglo XIX, sobre el lugar donde antes estaban las murallas medievales, Viena abrió ese gran anillo monumental y lo lleno de edificios que una capital imperial necesitaba mostrar.
La ópera, el parlamento, el ayuntamiento, el book theater, la universidad, los grandes museos. Es casi una puesta en escena del Estado. Y es fascinante imaginar que el viejo límite defensivo se transformó en una avenida de exhibición imperial. Otro punto que vuelve a Viena tan interesante es que su imperialidad se expresa por legitimidad estética. Los Habsburgo gobernaban un mundo difícil de mantener unido, territorios distintos, lenguas distintas, élites distintas. Entonces Viena tenía que hacer algo más que mandar, tenía que convencer, tenía que parecer el centro natural de un orden sofisticado, culto y estable. Por eso en Viena el poder se reviste de música, de ceremonial, de arquitectura impecable, de urbanidad. Viena fue capital imperial desde 1558 hasta 1918, primero como sede del Sacro Imperio Romano Germánico y después como capital del Imperio Austrohúngaro. O sea, durante más de 3 siglos y medio, la ciudad se aprendió a verse a sí misma como un centro político de algo mucho más grande que Austria, pero su imperialidad no terminó en los edificios. También quedó instalada en el tono de la ciudad, en sus cafés, en su música, en su concentración casi abrumadora de museos y colecciones, en esa facilidad con que el arte parece no como lujo excepcional, sino como una parte de una vida urbana antigua, casi acostumbrada a la alta cultura. Y esa tarea dejó marcas profundas, por eso incluso después de la caída del imperio, la ciudad siguió respirando como una capital de gran escala. Un poco nostálgica, pero muy consciente de su herencia y capaz de hacer sentir al viajero que está entrando en un lugar en donde el orden imperial también puede ser bello. Con Estambul la lógica imperial se vuelve mucho más intensa, porque aquí no estamos hablando solo de una ciudad que fue capital de imperio, estamos hablando de una ciudad que durante siglos concentró poder político, poder religioso, comercio, diplomacia, guerra, ceremonia y una posición geográfica excepcional. Y todo eso sigue ahí, en su atmósfera. Creo que una de las razones por las que Estambul impresiona tanto es que no se deja reducir a un solo centro de poder, tiene varios. Tiene la memoria de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años, y tiene después el largo periodo otomano, porque no estamos hablando de un imperio breve ni episódico. El imperio duró más de 6 siglos, desde finales del siglo XIII hasta su disolución en 1922, y durante buena parte de ese tiempo Estambul fue una de las grandes capitales del mundo. Eso ya cambia completamente la escala de lo que estamos mirando. Y esa escala se siente, por ejemplo, en Topkapi, porque Topkapi no es simplemente un palacio bonito con patios, es el lugar donde los sultanes gobernaron un imperio inmenso. Pero además está situado en un punto casi teatral, sobre el promontorio que domina el Cuerno de Oro, el Bósforo y el Mar de Mármara. Es decir, el centro del poder no está escondido, está puesto en un lugar desde el que parece mirar la ciudad, el agua, el paso entre continentes. Eso me parece decisivo en Estambul. Aquí el poder no se separa de la geografía, sino que la incorpora, la domina visualmente y la convierte en una parte de su escenografía. Luego están las murallas, que ayudan muchísimo a entender qué clase de ciudad era esta. Las grandes murallas de Teodosio ahora son ruinas, pero también son el recordatorio de que Constantinopla, y luego Estambul, fue una plaza cuya defensa importaba a escala civilizatoria. Perder esta ciudad no era perder un puerto o una capital regional, era perder una bisagra entre mundos. Por eso cuando los otomanos la convierten en su capital, heredan también esa condición, la de una ciudad que no solo administra un imperio, sino que encarna una posición estratégica y simbólica extraordinaria como pocas en el mundo. Pero creo que Estambul se vuelve verdaderamente espectacular cuando uno entiende que su imperialidad no está solo en los grandes símbolos del mando, sino en la manera como toda la ciudad organizó sus capas distintas de poder. Por un lado está la península histórica, con Santa Sofía, la Mezquita Azul, Topkapi, el antiguo hipódromo, la densidad monumental de una ciudad que fue centro bizantino y luego centro otomano. Por otro lado está Gálata y más adelante Pera, que durante siglos estuvieron ligados al comercio, a la presencia genovesa primero y más tarde a una vida mucho más cosmopolita, diplomática y mercantil. Eso es fascinante porque muestra que Estambul no solo era corte y mezquita imperial, también era puerto, barrio de mercaderes, barrio de extranjeros, ciudad de contactos, de paso, de mezcla. Y eso es algo muy importante. Una capital imperial de verdad no tiene que ser necesariamente homogénea. Absorbe diferencias, las administra y las deja convivir bajo una jerarquía central muy fuerte. No olvidemos el perfil de la ciudad, el skyline, que me parece una de las cosas más impresionantes de Estambul. Esa acumulación de cúpulas, minaretes, colinas y agua no es solo una postal hermosa, es una afirmación del centro. La Mezquita Azul, por ejemplo, no fue una mezquita cualquiera, fue una construcción de una enorme ambición levantada entre 1609 y 1616 por orden del sultán Ahmed I, y sus 6 minaretes no eran un detalle menor. Eran una declaración de rango, de presencia, de grandeza dinástica. La ciudad no quería solo tener lugares de culto, quería que el horizonte mismo recordara la escala del mundo otomano, sobre todo el mundo islámico.
Y algo parecido pasa con los grandes palacios a orilla del Bósforo, sobre todo en la etapa tardía del imperio. Dolmabahce, por ejemplo, ya no pertenece al lenguaje más clásico de Topkapi, habla otro idioma, más decimonónico, más europeo, más obsesionado con la representación moderna del poder. Y eso también es interesantísimo porque muestra cómo el imperio quiso reformular su imagen sin dejar de afirmarse como centro incluso en decadencia. Es decir, cuando incluso el mundo estaba cambiando y el imperio otomano enfrentaba nuevas presiones, Estambul seguía produciendo escenarios de autoridad en la ribera del Bósforo. Algo muy importante para el viajero es que Estambul no impresiona solo por lo que fue, impresiona por la forma en que todavía conserva esa nostalgia otomana en el ambiente, no en el sentido banal de la melancolía turística, sino en algo mucho más profundo, en la persistencia del ferry cruzando entre orillas que durante siglos estructuraban la vida del imperio, en la convivencia entre mezquitas monumentales, palacios tardíos, barrios mercantiles, bazares y cafés. En esa sensación de que la ciudad sigue cargando un peso histórico que no termina de resolverse del todo entre modernidad, memoria bizantina, memoria otomana y vida contemporánea. Con San Petersburgo aparece otra forma de ciudad imperial completamente distinta. Aquí no estamos ante una capital heredada ni ante una ciudad que fue creciendo durante siglos hasta convertirse en centro de un imperio. Aquí estamos ante una ciudad construida casi desde cero para anunciar una ambición. Y eso le da a San Petersburgo una fuerza muy particular. San Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande en 1703, en plena guerra del norte con Suecia, y desde el principio no se pensó como una ciudad más dentro de Rusia, sino como una capital nueva, orientada hacia Europa, capaz de expresar que el imperio ruso quería entrar en la historia moderna con una escala distinta. Eso ya se siente cuando uno empieza a caminarla. San Petersburgo no tiene la intimidad irregular de una ciudad medieval, ni la densidad orgánica de una capital que fue acumulando siglos de poder en capas superpuestas como Estambul. Tiene otra cosa, una claridad casi escénica. Las ciudades se abren con una amplitud muy poco doméstica, los canales ordenan la ciudad con una frialdad elegante, las fachadas se alinean con una disciplina que da la impresión de que todo fue pensado para producir una imagen de control. Y sin embargo, lo más interesante es que esa disciplina no mata la belleza. Al contrario, la belleza de San Petersburgo sale precisamente de esa tensión entre rigor y delicadeza, del agua que corta la ciudad y la vuelve móvil, de la luz del norte que la hace cambiar de tono a cada hora, de los reflejos sobre el río Neva, de esa combinación rarísima entre monumentalidad estatal y melancolía. No es una ciudad acogedora en un sentido mediterráneo, es una ciudad que seduce desde la distancia, desde la composición, desde la sensación de que uno está dentro de algo cuidadosamente diseñado. Eso se ve de manera muy clara en la Plaza del Palacio. Ahí no estamos simplemente frente a un espacio grande, gigante, estamos frente a una escena de poder. El Palacio de Invierno, residencia de los zares, el edificio del Estado Mayor que cierra la plaza con un gesto enorme, la columna de Alejandro en el centro recordando la victoria frente a la invasión de Napoleón. Todo está dispuesto para que el visitante no mire una pieza aislada, sino un conjunto que la hace sentir que el Estado está por encima de la escala humana. Esa es una de las claves de San Petersburgo. La monumentalidad no busca simplemente impresionar, busca ordenarte la percepción. Y uno de los lugares donde eso se siente mejor es la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Ahí no solo está uno de los núcleos fundacionales de la ciudad, sino que también está la catedral donde fueron enterrados casi todos los zares y zarinas desde Pedro el Grande hasta Nicolás II. Y eso le da a San Petersburgo una densidad muy particular, porque no es solo la capital de un proyecto imperial, es también el gran archivo funerario de la dinastía Romanov. Uno puede recorrer esa catedral y prácticamente seguir una línea genealógica del poder ruso. Es una manera muy concreta de mostrar que la ciudad no solo alojó el mando, sino también la memoria de quienes lo encarnaron. Y ahí aparece una diferencia importante con otras ciudades imperiales. En San Petersburgo, la belleza está atravesada por una conciencia de finitud. No es una ciudad alegre de sí misma, es una ciudad que lleva por dentro el esplendor del imperio, la caída de los Romanov, la revolución, el sitio de Leningrado, la transformación soviética. Todo eso deja una especie de gravedad emocional que el viajero percibe incluso si no sabe nombrarla del todo. Quizá por eso la ciudad es tan hermosa sin ser cálida, porque su belleza no está hecha de comodidad, sino de espesor histórico. En esta ciudad la vida cultural cobra muchísima importancia también, porque San Petersburgo no se limitó a ser sede del mando, también quiso ser sede del prestigio. Teatro, música, ballet, literatura, academias, colecciones, palacios, todo eso formó parte de la imagen imperial. La ciudad no tenía que parecer solo poderosa, tenía que parecer alta cultura, y esa huella sigue vivísima,
Por eso, aunque uno no entra a todos sus teatros o museos, percibe enseguida que esta es una ciudad donde la belleza fue tratada como asunto de Estado. En Isfahán entramos en una forma de ciudad imperial mucho más refinada y al mismo tiempo muchísimo más ambiciosa de lo que parece a primera vista. Porque si uno la mira rápido puede pensar que Isfahán impresiona sobre todo por sus plazas y por sus mezquitas. Y sí, claro, eso ya sería suficiente para dejar a cualquiera sin palabras. Pero la ciudad imperial safávida era bastante más que eso. El Shah Abbas I no convirtió Isfahán en capital solo para embellecerla. La convirtió en el centro de un proyecto político, recentrar el imperio, fortalecer la autoridad de la dinastía, reactivar la economía y presentar a la Persia safávida como un poder culto, ordenado y seguro de sí mismo. Por eso Isfahán en su auge no solo fue una capital bonita, fue una capital construida para resumir un mundo. La plaza de Nakhchivan sigue siendo la mejor puerta de entrada para entenderlo, pero no porque sea simplemente grande o hermosa, lo extraordinario es lo que organiza. Ahí aparecen en una sola composición la gran mezquita real, la mezquita de la corte, el acceso al palacio y la entrada al bazar, es decir, religión, gobierno, ceremonial y comercio reunidos en un mismo centro con una claridad casi didáctica. Por eso el nombre importa tanto, Nakhchivan, imagen del mundo. No era un adorno poético, era una declaración de escala. La ambición era construir un centro donde el imperio pudiera verse a sí mismo como un orden completo. En otras ciudades imperiales, el poder se vuelve masa, intimidación o escala. Aquí se vuelve composición y armonía. La mezquita del Shah, hoy mezquita del Imán, gira para alinearse con la Meca mientras mantiene una entrada monumental hacia la plaza. La mezquita del jefe Loftolá prescinde de minaretes y de patio, pero alcanza una delicadeza que la convierte en una de las joyas del arte safávida. Ali Kapú no es solo un palacio, sino la puerta hacia el mundo cortesano y los jardines reales que están atrás. Y el bazar no es una periferia económica, sino parte del mismo corazón urbano. Cada pieza tiene su carácter, pero ninguna está suelta. Esa es la grandeza de Isfahán, hacer que la autoridad parezca armónica. Hay otra capa muy bella de Isfahán, la presencia armenia. El Shah Abbas reubicó armenios desde Yulfa, en el noroeste, y creó la nueva Yulfa en Isfahán como parte de una política económica y urbana muy concreta. Los armenios llevaron experiencia comercial, conexiones internacionales y una vida comunitaria propia que terminó convirtiendo Nueva Yulfa en uno de los barrios más interesantes de la ciudad. La iglesia armenia de Bank no solo introduce una arquitectura distinta dentro de una capital islámica, también recuerda que la imperialidad safávida no consistía solo en mezquitas y palacios, sino en la capacidad de atraer, desplazar, integrar y aprovechar comunidades diversas al servicio de un proyecto central. Y además está la vida cultural, que no habría que dejar en segundo plano. Isfahán fue también un centro artístico de primer orden. Hablamos de la Escuela de Pintura y Caligrafía de Isfahán, asociada precisamente al traslado de la corte a la ciudad hacia 1597-98. El arte no estaba ocurriendo al margen de la capital, estaba ocurriendo porque la capital imperial producía talleres, patronazgo, circulación de objetos, coleccionismo y prestigio. Es decir, la ciudad no solo quería verse poderosa, quería verse como el lugar donde florecía una alta cultura persa en su punto de madurez. Entonces, si uno quiere entender qué era el imperio persa en ese momento, Isfahán da una pista muy buena. No estamos ante el gran imaginario aqueménida o sasánida que suele venir a la cabeza cuando alguien dice imperio persa. Estamos en la Persia safávida de los siglos XVI y XVII, es decir, un estado chiita fuerte, centralizado, con ambición comercial, capaz de dialogar con Europa, de rivalizar con los otomanos y de presentarse como heredero de una civilización persa refinada y perfectamente consciente de su propio valor. Isfahán fue el escenario donde ese proyecto quiso volverse visible, donde un imperio que quiso verse a sí mismo en su mejor versión. Así que una ciudad imperial no se reconoce solo porque tenga palacios, cúpulas, plazas monumentales o avenidas solemnes. Se reconoce porque todavía conserva una manera de organizar el espacio que viene de otra escala histórica, una memoria del mando, una memoria del centro. Viena, Estambul, San Petersburgo e Isfahán son ciudades muy distintas, con religiones distintas, con materiales distintos, ideas distintas de belleza y legitimidad. Y sin embargo, las cuatro comparten algo decisivo. No fueron construidas para ser habitadas, fueron construidas para hacer visible una idea de poder. Y eso para mí hay que tenerlo presente al momento de viajar, porque desde ese momento uno deja de mirar una plaza como una plaza, un palacio como un palacio, una mezquita como mezquita, una avenida como una avenida. Empieza a preguntarse qué quiso representar ese espacio, qué tipo de autoridad le dio forma y qué huellas de ese antiguo mando siguen todavía ahí, incluso cuando el imperio ya desapareció. Quizás por eso estas ciudades nos impresionan tanto, no solo porque sean bellas, ni solo porque tengan historia, sino porque en ellas todavía se siente una ambición antigua, la de haber querido ser el centro del mundo. Y esa es en el fondo una de las grandes recompensas del viaje cultural.
Si este tema te dejó pensando, cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho saber qué ciudad, qué libro, qué experiencia o qué pregunta te abrió este episodio. Y si te interesa viajar con más contexto, entender mejor las culturas del mundo y seguir mirando los destinos con esta profundidad, suscríbete al canal. Aquí en Paideia seguimos explorando justamente eso, cómo leer mejor el mundo a través de la historia, la cultura y los viajes. Y si te interesa viajar con más contexto, con más preparación y con una mirada cultural más profunda, suscríbete a nuestra agenda cultural virtual. En la descripción también te dejo la información de nuestros viajes por si quieres seguir explorando estos destinos con nosotros. Soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino.